¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en este espacio para compartir las ideas de un libro que ha trascendido a lo largo del tiempo. Obviamente un filósofo que ha trascendido a lo largo del tiempo y que tiene que ver con Immanuel Kant. ¿Por qué hablar de este libro? ¿Por qué es importante para todos nosotros? Me refiero a la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Pero, ¿por qué es importante hablar hoy de ética, hablar antes de moral? Siempre tuvo diversos juicios críticos que han estado en el escenario para, para el tema de la filosofía. Hablar de Kant es clave para comprender la filosofía moderna, en específico el tema de la ética, esta evolución de la moral a la ética, y nos lleva a reflexionar varias preguntas. La primera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética? Sería el principio kantiano. Es decir, esta pregunta surge a partir de que evaluamos que alguien posee o que alguien no posee ética. Y eso es porque todos los seres humanos poseemos una idea de lo que es el bien, asociamos el que existe una idea del bien y una idea del mal, del buen comportamiento y el mal comportamiento. Pero realmente es así. Eso es lo que Kant nos quiere decir en este libro. La ética kantiana puede entenderse en dos vías. Primero, encontrar los fundamentos del deber, el deber ser. ¿Por qué? Porque en ese fundamento del deber se demuestra lo que es la felicidad, dice Kant. Para este filósofo, la ética debe ser entendida como el deber. Y eso ya nos plantea un debate que al día de hoy continúa. ¿Por qué debe ser entendida como el deber? Otros la entienden como una obligación, otros la entienden como un marco normativo, otros entienden la ética como algo sumamente intangible, como algo efímero, como un decir. Pero Kant nos dice que no, que la razón principal de la ética es el deber ser. Y esta rigurosidad filosófica tiene mucho sentido con la vida que tenía incluso este filósofo. Se decía que Immanuel Kant era tan riguroso que pasaba por los mismos lugares a las mismas horas, los mismos días, ¿verdad? Y eso quizá explica un poco el porqué lo complejo y a la vez lo cuadrado, por decirlo de alguna manera, de su pensamiento. Kant decía que no era necesario salir de nuestra habitación para tratar de conocer el universo y que el universo es una construcción del sujeto. Y aquí viene otra gran enseñanza para Immanuel Kant. El universo es una construcción del sujeto. Eso quiere decir que en la idea del bien y la idea del mal también hay una concepción similar. Creemos que es el bien, creemos que es el mal. De acuerdo a cómo nos han dicho, cómo nos han formado, cómo nos han sugerido, lo que nos dicen es como una verdad. Lo que hoy sería algo así como el internet, ¿no? Es muy común escuchar las pláticas de las personas y decir, en el internet dijeron esto, en la televisión dijeron esto. Aunque la televisión rigió la vida contemporánea hasta hace unos años, era muy común. Si lo decía una persona en los noticieros, era cierto. Si lo decía el periódico, era verdad. Y dice Kant que tampoco debemos cegarnos a esta parte. El problema de una fundamentación de la ética, dice Kant, es porque debemos reflexionar y hacer muchas preguntas, como por ejemplo, decía Kant, ¿cuándo sabemos que algo es cierto? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo descubrimos? Y el autor en este libro nos dice que hay tres preguntas esenciales que hay que responder para tratar de ser claros en esto. La primera es, ¿qué puedo saber? La segunda es, ¿qué puedo o qué debo hacer?
Y la tercera es, ¿qué puedo esperar? Si analizamos estas tres preguntas, nos vamos a dar cuenta de algo. La primera, ¿qué puedo saber? Comúnmente tomamos como verdad lo primero que escuchamos, lo primero que vemos, lo primero que nos dicen. Por lo tanto, esa pregunta de qué puedo saber se responde muy fácilmente. ¿Qué puedo saber? Lo que a simple vista percibo o la percepción muy superficial. Pero eso no quiere decir que sea totalmente válido. Por otro lado, la pregunta ¿qué debo hacer? Es, a partir de esto que puedo saber, ¿cómo debo actuar? Eso nos da también una acción ética muy fuerte, ya que a veces nos dicen comentarios, creemos, interpretamos cosas sin conocer, y luego, ¿qué hacemos con eso que acabamos de descubrir? ¿Sí? Y eso es muy común en las relaciones humanas, en los compañeros, en la vida cotidiana, que vemos a una persona que a lo mejor tiene un objeto nuevo y algunos dirán, qué presumido, sin saber. Otros dirán, qué bueno, sin saber si se lo robó o se lo quitó a alguien. Entonces, siempre está este ejercicio ético en Kant a partir de esto. Pero la tercera pregunta nos dice, ¿qué puedo esperar? A partir de lo que sé, a partir de cómo debo actuar ante eso que sé, ¿qué puedo esperar? Y entonces, el filósofo nos dice que debemos concentrarnos en conocer a fondo lo que está en nosotros conocer. Porque nosotros buscamos el todo, a veces buscamos el poco, a veces buscamos el profundo y a veces queremos saberlo todo a fondo, el fondo de las cosas. Y dice Kant que en esta tarea nos distraemos, nos confundimos, estamos inciertos y a veces estamos muy concentrados, pero debemos estar muy precisos en lo que queremos conocer. A ver si hasta aquí me explico. Por un lado, Kant nos dice que para saber o entender la ética debemos partir de cómo sabemos las cosas que sabemos, qué debemos hacer con eso que sabemos, qué debemos hacer con eso que sabemos y qué podemos esperar de esto que sabemos. Por eso hay una pregunta profunda en este libro y en muchos otros de filosofía. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es una pregunta que alguna vez nos hemos hecho todos y tratamos de responder cuáles son los límites del ser humano. Esta pregunta compleja tomó mucha fuerza después de la etapa medieval, en la etapa iluminista. El sujeto se convierte en el centro del mundo, en el centro del pensamiento, en el centro de descubrimiento de sí mismo, y entonces toma ese papel relevante. Sin embargo, Kant decía que el ser humano no puede alcanzar nunca el conocimiento totalmente terminado de las cosas. Y esta es una idea muy profunda, una idea muy fuerte. Dice Kant que no podemos conocer el todo de las cosas porque accedemos siempre a la realidad a través de nosotros mismos. Fíjense qué interesante problema filosófico. No podemos conocer el absoluto de las cosas porque las conocemos siempre a través de la realidad de nosotros mismos. Y entonces eso nos mete a otro problema filosófico. ¿Existirá el en sí mismo de las cosas? ¿Existirá el en sí mismo del origen, el arjé, lo profundo de las cosas? Y entonces dice Kant que los seres humanos, como estamos intentando buscar esa verdad absoluta, estamos intentando encontrar esa verdad total, pues entonces compartimos una especie de ley universal, una estructura a priori de las cosas que existen. Es decir, que si un niño voltea su vista hacia arriba, le decimos los adultos que es el cielo. Si un niño le decimos pórtate bien, porque entonces
recibirás regalos en épocas decembrinas de manera mágica. O también decimos que si actúa mal, hay una contraparte y mandamos al niño a las profundidades de no sé qué. ¿Sí? Entonces, los seres humanos tenemos que regularnos a través de esta estructura a priori. Incluso Kant lo denomina juicio sintético a priori, que es un concepto complejo acerca de cómo el ser humano tiene que ir conceptualizando el mundo que lo rodea para tratar, pues, si no de entenderlo, de vivir en él con el conjunto de seres humanos. Entonces, dice Kant que como todos somos seres humanos y tenemos una impresión muy parecida, o sea, una impresión superficial de las cosas, pues entonces dice que cuando todos vemos al cielo, todos vemos lo mismo, porque todos hemos sido enseñados a definirlo de una forma, darle un nombre, darle una misma idea, y por lo tanto todos nos unimos y decimos que es la realidad. Están 10 personas viendo hacia arriba y dicen, es el cielo. Y entonces es una verdad, porque las 10 personas más las que le enseñaron a esas personas dicen que así es. Dice Kant que al estar luchando por esta aspiración a la búsqueda de lo que es incondicional, las cosas no son lo que son, dice Kant, sino lo que somos. Y ese es otro complejo constructo intelectual. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Y por cierto, este tema sirve, este filósofo y esta idea del día de hoy, va a dar paso a una siguiente charla filosófica que tiene que ver con Martin Heidegger y hablar de la nada y hablar de el ser y el tiempo, el ser de las cosas. Eso lo veremos más adelante. Pero Kant es un buen preámbulo en donde si las cosas no son lo que son, sino lo que somos, entonces estamos conscientes de nuestros límites como seres humanos. Es una forma inconsciente de reconocer que tenemos límites y que necesitamos dar una explicación que a todos nos deje satisfechos para poder hacerlo parte de nuestra realidad. Qué complejo, qué interesante es esto. Entonces, muchas veces lo que aprendemos, por lo tanto, ya no pasa por el descubrimiento del conocimiento, sino simplemente por aceptación e incluso es difícil hipotetizar en la vida porque ya prácticamente todo nos lo dan definido y conceptualizado. Por eso hay personas que luego me preguntan o en charlas filosóficas nos dicen, ¿qué está pasando con el éxito, con el fracaso? Y algo que siempre les digo es que bueno, todo es relativo, que no todo el mundo es fracasado y no todo el mundo es exitoso. Por lo tanto, eso es algo interesante para la conciencia moral de la plática de las ideas de Immanuel Kant. Porque decía Kant que solo hay un lugar donde podemos encontrarnos con el absoluto, y es en la conciencia moral. Solamente ahí. ¿Por qué? Porque la conciencia moral es un conjunto de normas, un conjunto de hipótesis de regulamiento de la conducta que sin ser todos de manera, no son violentas, es decir, no nos obligan propiamente con una arma a cumplirlas, pero que todos entendemos que debe ser un comportamiento general democratizado, que debe ser por el bien de la comunidad, renunciar a nuestra libertad natural y unirnos en una libertad, digamos, de alguna forma enmarcada por un conjunto de leyes que nos hacen convivir en el mundo social. También la voz de la conciencia, decía Kant, es el conocimiento previo acerca de lo que está bien y lo que está mal. Decía Kant que en el fondo todo el mundo sabe, hasta un niño, cuáles son sus límites y que en estos límites están marcados por esta idea del bien y esta idea del mal. Y decía el filósofo que todos sabemos cuál es nuestro límite y cuándo cruzar o no cruzar ese límite, y que lo denominábamos bien o mal, y que eso es una evidencia de que existen estos
estos conceptos y que por eso es importante que la ética se desarrolle en la sociedad para que esté regulada de esta forma. En el fondo, hasta un niño sabe lo que está bien o lo que está mal, dice Emmanuel Kant. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien cotidiano. Imaginemos que alguien va en la calle, se le cae dinero. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Porque nosotros estamos siendo testigos de que se le ha caído dinero y esta persona va caminando. Tenemos la opción de recoger el dinero, correr, gritarle y decirle que se le ha caído su dinero. Tenemos la opción de simplemente no hacer nada, irnos en sentido contrario. Esta persona jamás sabrá que nosotros nos dimos cuenta de que su dinero se quedó ahí. Incluso una tercera, que sería tomar el dinero. ¿Qué haríamos? Pues bueno, Kant tiene muy clara la respuesta. Quizá los tiempos modernos y estas disrupciones sociales quizá dirían, tomaría el dinero porque el otro por distraído se le cayó. Pero para Kant es muy claro. Hay que tomarlo. Pero, ¿qué hace el ser humano ante esto? Empieza a hipotetizar sobre el conocimiento superficial de las cosas. Alguien dirá, bueno, si traía todo ese dinero, a lo mejor tiene más y no lo ocupa. Probablemente es una persona muy distraída y esto le va a servir de experiencia, le voy a hacer un bien al quedarme con este dinero para que después reflexione sobre esto. Seguramente es una persona maldita y por eso se le cayó el dinero y ni modo. ¿Ves? Hacemos comentarios superficiales sobre lo que ocurre ante un hecho. Es lo que decía Kant al inicio. Y esta hipótesis es muy superficial. Entonces, ¿qué queda ante este tipo de pensamiento superficial? Dice Kant, queda el sentido del deber. La conciencia moral es la conciencia del deber. Y la conciencia del deber nos define sobre qué somos, quiénes somos y cómo vamos a actuar en situaciones en las cuales ocurren en nuestro alrededor. La conciencia del deber. Es lo que algunos dirían, en palabras más coloquiales, es lo que me deja dormir en las noches tranquilo. Otros dirán, tengo la conciencia tranquila. Otros dirán, estoy en paz con las personas porque hice lo que debía hacer en la búsqueda del bien. Entonces, dice Kant que no debemos a lo mejor enfocarnos tanto en las cosas en sí, que eso lo vamos a ver en otra plática con otro filósofo, como te comentaba, con Heidegger. Dice que debemos enfocarnos en el deber ser de la ética y que el deber ser de la ética es un imperativo o tiene un imperativo que es el deber. Por eso, ¿a qué aspiran los superhéroes, las personas que tienen responsabilidades de salvar vidas? Al máximo fin que es el deber. Y dicen, era mi deber, era nuestro deber. Incluso en algunas ocasiones arriesgan su vida, ponen en peligro de sí mismos por el otro. Y era por el cumplimiento del deber. Imagínate si como Kant, con esta idea del cumplimiento del deber, nos enfocáramos en todas las actividades que hacemos, cuántas cosas podríamos mejorar de nuestro colectivo. Dice Kant que las leyes morales no tienen nada que ver con las leyes de la naturaleza, porque las leyes naturales nos sacan de nuestra naturaleza. Otra idea muy interesante, ya que eso evita que cuando tenemos sed simplemente vayamos a robarle el agua a una persona, o que cuando tengamos hambre vayamos a robarle la comida a una persona. Es decir, que las leyes de la naturaleza, aunque son totalmente probadas y totalmente válidas, bueno, pues la evolución como tal, el intelecto evolucionado nos hace ponernos ese imperativo del deber, ese marco regulativo que nos va a frenar, que nos va a limitar ante este tipo de situaciones tan complejas. Muchas gracias a los que nos están siguiendo en la transmisión. También sus comentarios son muy importantes, son válidos. Vamos a estar teniendo pláticas de este tipo para compartir con todos ustedes acerca de lo que ocurre en el mundo de la filosofía, en el mundo del pensamiento y seguir promoviendo la divulgación en toda la sociedad
Creo que es parte del deber que me corresponde y que hago con mucho gusto. Fíjense que todos sabemos, decía Kant, que lo que está bien o está mal, todos sabemos que, aunque no lo hagamos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si el deber ser nos regula, sirve como un marco de regulación, pues tenemos la libertad de obrar éticamente o no. Y eso también nos pone en otro plano existencial, en otro plano de toma decisiva, en otro plano de decisiones precisas, en otro plano que nos diferencia de los demás especies, seres que viven con nosotros. El deber ser nos regula y tenemos la libertad de obrar éticamente o no. Y entonces, para Kant, dice que el ser humano está colocado entre la superación del narcisismo, es decir, la superación del ego de sí mismo, y contrarrestarlo con la ética. Qué difícil es esto, porque constantemente somos llevados a que sea nuestro narcisismo el que sobresalga en nosotros, el que se manifieste constantemente, el que gobierne nuestras decisiones. Y bueno, Kant nos dice que debemos superar este narcisismo, ¿verdad? Yo te recomiendo ampliamente este libro. Es un libro extraordinario. Es un libro que vale muchísimo la pena. Y es muy fácil de conseguir, afortunadamente, pero tiene lo suyo, como ya te habrás dado cuenta, para tratar de entenderlo. Sin embargo, es importante que lo hagamos. Es importante que compartamos lo que pensamos, las ideas que tenemos, que busquemos siempre ir más allá de lo que nos han dicho que es por tradición. Voy a terminar esta sesión filosófica de Emmanuel Kant con una parte del texto que viene aquí, en su obra. Y Kant decía que el imperativo categórico, es decir, esa obligación o esa validez conceptual universal que nos rige, no es limitado por ninguna otra condición y puede considerarse propiamente un mandato por ser como es, absoluto a la vez que prácticamente necesario. ¿Y qué quiere decir con esto el maestro Kant? Que si no buscamos un marco de entendimiento, si no buscamos leyes universales, dialéctica que nos haga superarnos como colectivo, que nos haga superarnos como sociedad, difícilmente vamos a poder superar los problemas y las barreras que el hombre milenariamente viene arrastrando. Entonces, como evolución, como dialéctica kantiana, entre más profundicemos sobre la ética, entre más la desarrollemos y tratemos de profundizar en ella, más será una herramienta más válida para vivir en este mundo tan complejo, en esta sociedad tan dinámica, y que sobre todo la ética no está fuera de moda. La ética no es algo viejo, no es algo del pasado. La ética es algo que sigue vivo porque nos da a nosotros, al ser humano, el poder, el maravilloso poder del deber ser. Y con esto me despido de esta plática del día de hoy, Emmanuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión, que dejan sus comentarios, que comparten. Seguiremos trabajando en algunos temas y también nos pueden sugerir, por supuesto, qué temas les gustaría que habláramos. Vienen varios filósofos y los esperamos a la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.